Hola, mi nombre es Juan Pablo Ciudad, soy abogado constitucionalista, miembro del equipo de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Lipton. Hoy día queremos entregar alguna información respecto a qué es una constitución, a propósito del ágil proceso que ha vivido de movilizaciones todo nuestro país. Las constituciones tienen larga data en el desarrollo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nuestra herencia es una herencia de constituciones modernas. Se ha dicho que la primera constitución fue creada en 1776 en Estados Unidos de América y posteriormente la Declaración de Derechos Civiles del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789. Esta última declaración es muy importante puesto que establece dentro de su cuerpo normativo los requisitos mínimos que deben componer toda constitución, es decir, toda carta fundamental que se pueda organizar como aquel guía que va a dirigir un país y las orientaciones de un pueblo. El artículo 16 de esta Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano señala que toda constitución debe contar con un catálogo de derechos del pueblo y una organización de las principales instituciones políticas públicas que van a estar presentes y articular las relaciones del país. Desde ese punto de vista, lo que hoy día tenemos es precisamente un momento que debe ser configurado como un momento preconstituyente en Chile. Las constituciones políticas de la República son fundamentalmente cartas y orientaciones de navegación inspiradas en el principio de soberanía. Nuestra Constitución Política de la República establece en nuestro artículo 5 que la soberanía reside en la nación. No obstante, este ideograma de carácter abstracto señala, punto seguido, que el pueblo será el único titular que podrá ejercer esta soberanía, ya sea a partir de las elecciones regulares que fundan nuestra democracia representativa y las instituciones políticas, o a partir de los plebiscitos especialmente regulados y convocados según norma constitucional. Por lo tanto, las cartas fundamentales establecen la orientación de qué es lo que erige una constitución. Lo que erige una constitución es el principio de soberanía. Las constituciones se fundan a partir de este principio de soberanía que se ha denominado poder constituyente. Es decir, cuando el pueblo ejerce la soberanía para modificar, sustituir o reemplazar toda una constitución, lo que ejerce es el poder constituyente. Existen dos tipos de poder constituyente que se han establecido dentro de la literatura jurídica. El primero es el poder constituyente originario, que es el pueblo y nadie más que el pueblo. Y el segundo es el poder constituyente derivado, es decir, aquellas instituciones nacionales a los que el pueblo le legó la soberanía parcial y regulada de que puedan modificar parcialmente ciertos capítulos, artículos o disposiciones de las constituciones. Nuestras constituciones además tienen características, son constituciones democráticas y de derecho. ¿Qué significa que nuestras constituciones sean democráticas? Significa que precisamente la construcción de lo que fueron los movimientos constitucionalistas inspirados en los ideogramas liberales generó que la Constitución se erigiera como forma de organización social para limitar, restringir y constreñir el poder absoluto. En ese tiempo, el poder absoluto, según lo que identificaban los liberales de la época, estaba o residía en precisamente el monarca, la nobleza y luego las otras instituciones políticas que circunspectaban el ordenamiento jurídico, en ese tiempo el Estado monárquico. Hoy día, precisamente, lo que hemos vivido como movimiento constitucional o constituyente o preconstituyente se ha erigido principalmente en torno a la limitación del poder absoluto que ejercen tanto algunas instituciones del Estado que a lo mejor requieren más regulación, pero principalmente aquel poder absoluto que ejercen los privados a partir del propio diseño y contenido que nuestro texto constitucional tiene. Finalmente, para terminar este video, les quisiese expresar una idea. Las constituciones ya desde 1862 con el político socialista Lasalle pueden distinguirse tanto como textos formales como constituciones materiales. Las constituciones materiales, que el gran concepto que se incorpora desde esa fecha hasta hoy día en la doctrina constitucional en general, es que
Este concepto dice relación con la articulación de todos los factores de poder que componen una sociedad en un momento político determinado. Estos factores de poder, a diferencia de lo que se ha constatado en el texto constitucional y en el constitucionalismo liberal clásico, no residen en los poderes institucionales del derecho público, es decir, el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial y otros poderes regulados en nuestra Constitución, sino que precisamente residen en aquellos poderes y grupos económicos que secuestran la soberanía de la mayoría de la población a costa de su enriquecimiento personal. Desde este punto de vista, Chile requiere una nueva constitución que, a la luz de la construcción de nuevos factores de poder, de una nueva constitución material, pueda otorgarse un nuevo texto formal. A esto es lo que le hemos llamado un nuevo pacto social. Cuando Chile quiere un nuevo pacto social, lo que quiere es un nuevo texto que articule el poder de otra manera en Chile, donde los privados y los grandes grupos privados principalmente tengan una menor influencia respecto a las instituciones que efectivamente debiesen representar todos los intereses de la mayoría de la población.